Un Remedio Podcast. El espacio para pensar en temas diferentes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Un Remedio Podcast. En este caso vamos a tener una conversación más que interesante junto con Lisandro Torres, quien es gran fanático y especialista dentro del mundo de la música, donde vamos a estar conversando sobre cuáles son los instrumentos más populares del mundo, de todas las maneras posibles que hay de hacer música. ¿Cuáles son los instrumentos más usados? Hay algunos que quizá parecen evidentes, hay otros realmente que sorprenden, y vamos a estar hablando un poquito de este tema de la música. ¿Cómo estás, Lichi? Noé, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. La verdad que la idea surgió, bueno, en una idea bastante básica, ¿no? Estaba acomodando un poco mi pieza, mi habitación, y como siempre vos ahí en tus episodios, siempre al final de cada programa recomendás de que si tenemos algún tema para que vos puedas realizar el podcast, y se me ocurrió entre tantas ideas, justo en ese momento, la verdad no hay una causa, sino básicamente se me vino a la mente esta posibilidad de instrumentos. Primero lo pensé como los primeros instrumentos de la historia, me pareció, ¿no?, como una lección muy pareciera, ¿no?, de la materia ciudadanía del colegio. Entonces dije, no, exactamente, no me va la idea porque aparte es muy teórico y aparte por ahí, viste, los instrumentos de la prehistoria no son los mismos que los actuales y tenés que estudiar. Entonces dije, a ver, lo puedo perfeccionar un poco, y ahí se me ocurrió el tema de los instrumentos más usados, bueno, teniendo en cuenta de que hay algunos que me parece que son bastante evidentes, incluso, bueno, vos también tenés la posibilidad, como en el caso, por ejemplo, de la guitarra que vamos a estar hablando, que es muy popular, pero también hay instrumentos que en realidad no son muy factibles ni tampoco son fáciles, pero que, sin embargo, hay mucha gente que tiende a tener esta posibilidad, bueno, de tocar un instrumento, ya sea o no, según las características. Claro, bueno, hay que decir que hoy por hoy una de las cuestiones que la mayoría de la gente por lo general se ve tendiente a comprar o a utilizar un tipo de instrumento por dos cuestiones. Una tiene que ver el precio, no todos los instrumentos cuestan lo mismo. Por ahí un piano digital o una guitarra clásica es más accesible comparada con un violín, por ejemplo, o quizá inclusive con una batería. Y también está el tema de los grandes músicos, los músicos más famosos que uno suele tener de ídolos de infancia, y uno dice, me encanta este músico que toca este instrumento, entonces quiero ser como él de alguna forma, quiero practicar este instrumento. Pero vos sabés que algo que me llamó mucho la atención es que el instrumento más vendido en toda la historia no es la guitarra, no es el piano, no es la batería, sino que es la armónica. Y de hecho se cree que la armónica, o sea, que se han vendido, por lo menos en los últimos 2 siglos, la misma cantidad de armónicas que de todos los otros instrumentos combinados. O sea, es una bestialidad la cantidad de armónicas que vos decís, un instrumento tan simple, tan chiquitito. Lo que se cree es que había una marca que se llamaba Hohner, que empezó a vender armónicas en Sudáfrica en el siglo pasado y en el anterior, como mencionaba antes, y por la forma, como es un instrumento para ser utilizado en la boca, lo que tenía en particular estas armónicas es que tenían como una especie de cuellito o de soga para que te pueda colgar del pecho. Y estas armónicas, lo que tenían de particular es que no solo por la música pegaban bien, sino que también mucha gente lo tomó como un accesorio de moda, para decir, llevo colgando algo, está bueno. Mucha gente ni siquiera aprendía a tocar la armónica, sino que la usaba simplemente de moda, y eso hizo que sus ventas se disparen y después se popularizó por todo el mundo. ¿Vos sabías, Lichi, esta historia de la armónica?
La verdad que no, es bastante llamativo. Yo creo de lo que tiene en especial lo que comentabas al principio, es un instrumento simple en cuanto a comodidad, no es, por ejemplo, un violonchelo que lo tenés que llevar en un estuche o tenés que utilizar algún vehículo, básicamente en tu bolsillo, cartera, en cualquier lugar puede estar totalmente disponible y eso por ahí, viste, te permite llevarlo a todos lados. Y además me parece a mí de que tampoco tiene muchas cuerdas, obviamente es un instrumento de viento, entonces eso te da la posibilidad de aprender distintos ritmos, todos bastante cercanos, las distintas notas, porque obviamente uno cuando tiene la posibilidad de tocar la armónica, yo no soy especialista, alguna que otras veces he tenido la posibilidad de tener alguna, es fácil, no solamente es maleable de manejar, sino que también tenés todas las notas juntas y eso también te permite recrear los sonidos y por eso muchos de los especialistas, por ejemplo, Ciro Martínez, el actual cantante de Ciro Los Persas, León Gieco, tienen la oportunidad de tener la armónica y a su vez, por ejemplo, la guitarra, porque es fácil el uso y además te permite una rapidez en cuanto al instrumento. Claro, mirá qué interesante eso, que claro, o sea, la flexibilidad de la armónica es que la podés manejar junto con otro instrumento, porque ese dato que das es muy bueno, porque por ejemplo, si uno toca la guitarra o el piano, uno ya se tiene que preocupar en utilizar las dos manos de forma independiente. Ahora, la armónica a su vez la podés tener independiente solo en la boca y estar tocando la guitarra por otro lado al mismo tiempo. Entonces requiere como otra exigencia, pero también te demuestra lo adaptable que es para agregar como elemento musical. Y querría que pasemos ahora a tu especialidad o tu fuerte, que es el mundo de la batería, que por lo que aparece de información, la batería como elemento que se empezó a popularizar y a utilizar como base, sobre todo para diferentes canciones, fue recién a principios del siglo XX, a partir del 1900, 1920, ahí empezó a tener fama. Antes no era como un elemento tan usado, por ahí sí existía el tambor, pero individual. Y hay una característica que seguramente vos vas a estar contando, pero que tiene que ver con la necesidad de aprender el ritmo. Sí, claramente. Yo creo que lo más difícil, incluso antes hablábamos de la armónica, yo creo que junto, por ejemplo, con el violín, ¿no? De que es un instrumento también que a la vez no solamente tenés que tener la mano, sino también lo tenés que tener apoyado sobre esta parte del cuerpo, en este caso del hombro. Lo más complicado, yo creo, de la batería son estos instrumentos que tenés que estar articulados con todas las partes de nuestro organismo, es decir, en el caso de la batería, un pie para el bombo, otro para el hi-hat, que es el platillito con el que se acompaña el redoblante, y obviamente las dos manos que son esenciales para hacer los distintos ritmos con otros tambores. Es decir, de que es muy difícil, no solamente el ritmo, sino que también vos tenés que tener la capacidad para organizar tu mente y de decir, a ver, con esta parte del cuerpo trato de tocar ya sea el bombo, con otra parte el hi-hat. Te podría decir que es muy similar como, por ejemplo, se me viene a la imagen de un futbolista que tiene que saber que con su parte del cuerpo tiene que patear la pelota y con la otra parte no la puede utilizar o no, dependiendo del caso, por ejemplo, en el área que los jugadores utilizan la pelota con la pierna, pero no con la mano. Bueno, con la batería pasa algo similar, entonces es una gran compaginación entre articulación de las partes del cuerpo y además tener la capacidad de leer el sonido, porque justamente si te retrasas, la batería es un instrumento principal que va siguiendo el ritmo en la gran mayoría de las bandas musicales. Mirá qué interesante esto, lo que decís, claro, como que tiene que ir de partes. De hecho, uno de los datos que se mencionan en muchos artículos es el hecho de que los que son bateristas suelen tener el sentido del ritmo más desarrollado, que otros músicos. O sea, dentro de la misma música, más allá de que todos, por supuesto, sumamente talentosos, tienen un gran sentido del ritmo, pero los bateristas son los que más ritmo tienen. Porque es más, en realidad la batería, si uno se pone a pensar, es como ese elemento básico para cualquier canción, pero es como que no importa el género musical del que estemos hablando, siempre puede haber una batería de fondo que marque la forma de
moverse en una canción. Exactamente, incluso cuando vos empezabas a comentar esa parte, ¿no?, de tan importante de este instrumento, lo más también llamativo es que no solamente uno tiene esta posibilidad, como en el caso de Phil Collins, que por ejemplo es un baterista y a la vez tiene la oportunidad del canto, como también pasa con Alex González, que si no lo ubican es el baterista de Maná, que también a la vez que toca la batería canta. Entonces creo que eso también te permite tener el oído muy desarrollado. Obviamente que si el baterista la erra una nota no importa nada, el problema es que te quedes a destiempo y vaya después la guitarra y después la batería, o el baterista por querer acelerar un ritmo, por ejemplo hacer un redoble. Básicamente para la gente que está al otro lado es cuando suenan muchos instrumentos, en este caso muchos tambores a la vez. En ese caso, bueno, te podés retrasar porque el tema se te va. Entonces, es también muchísima rapidez, muchísimo oído, y a veces también suele pasar que el baterista se puede perder y tenés que rápidamente volver al ritmo en el que estaba la canción. Realmente, si no hay práctica, es difícil porque ya primero tenés la articulación del cuerpo y segundo, como vos nombrabas anteriormente, la posibilidad del desarrollo de oído musical para estar en contacto con el resto de tus compañeros, porque el baterista claramente no toca solo en la banda. Claro, es más, es como capaz una de las raíces musicales de la banda, porque si el baterista está a destiempo, toda la banda queda expuesta, digamos, en esa falta de timing, si llegara a verla. Y pasando a otros instrumentos también, algunos de los más populares, aparte de la armónica y la batería, por supuesto tenemos la guitarra, que lo curioso, por lo menos, que el modelo clásico de la guitarra también se la conoce como guitarra española, porque de hecho surgió en el siglo XV en España, y de ahí lleva su nombre, y también se han desarrollado otros modelos como la guitarra acústica, también es parecida, pero es como que el sonido tiene más brillo que la clásica, y después tenemos la guitarra eléctrica, que hoy por hoy es como el símbolo del rock y quizá la guitarra más popular o la más imaginada de todas, porque bueno, es como que el siglo pasado, aparte de por la batería, definitivamente estuvo marcado por la guitarra eléctrica. Vos conocerás, me imagino, un montón de guitarristas que han sido espectaculares, que han brillado. Yo creo de que, a ver, no es una cuestión, te diría, solamente cultural, sino también histórica, porque si nos ponemos a pensar, la gran mayoría de las bandas, ya sea de rock o del género del cual alguno le puede llegar a gustar o conozca, es muy común saber de qué se identifican, o con el cantante, que por lo general es más popular, y además el guitarrista, es decir, como por ejemplo los Beatles, la gran mayoría, no sé, conoce a Paul McCartney, o también suele suceder lo mismo con John Lennon, pero claro, por ejemplo Ringo Starr, que es el baterista, no es muy popular. Lo mismo pasa con Coldplay, que es el guitarrista que forma parte, bueno, en el caso de Coldplay es Chris Martin, perdón, que es el cantante, y el guitarrista es bastante extraño porque no solamente no figura, no en el nombre de la banda, pero sí también es muy extraño de que, por ejemplo, Will Champion es el baterista de Coldplay, y sin embargo es muy llamativo que cuando van a un supermercado conocen más al baterista que al guitarrista. Vos me dirás, estamos hablando del guitarrista, sí, es una ocasión bastante extraña, pero en general te dije una excepción, siempre el guitarrista es el más conocido por lo general en todas las bandas, así que es algo popular y además es un instrumento, te diría, fácil, maleable, pero que obviamente vos también serás alguien que está con la práctica de este instrumento, lleva su tiempo porque también tiene que estar acorde con las distintas notas y los distintos acordes del ritmo de la canción. Claro, sí. No, yo estoy en los primeros pasos, recién no puedo opinar demasiado, pero sí, no, claramente cuando uno empieza a aprender muy poquito, no mucho, del instrumento de la guitarra, y después empieza a ver videos de gente que son geniales tocando de diferentes bandas, uno dice qué increíble la facilidad que tienen para manipular y mover el instrumento como si fuera
que, no sé, se están atando los cordones, pareciera, así como algo así re cotidiano. Y bueno, otros instrumentos también que hay que destacar, que son de los más utilizados y conocidos, como curiosidad, el piano se calcula que se creó hace algo más de 300 años, y lo que tiene de particular es el que tiene como el espectro más ancho de tonos musicales. Es como el instrumento que permite la mayor variabilidad de tonos, de más graves a más agudos. Y después, en el caso del violín, que también habías mencionado un poco antes, tenemos que decir que surgió en el siglo XVII, es decir, es un poquito más nuevo, posterior a la guitarra, y bueno, la popularidad sobre todo se debió a la música clásica, ya desde gente como Mozart, como Beethoven y tantos otros. Y dos instrumentos que son un poco menos populares, pero también muy usados, y lo que tiene de particular que son muy ancestrales, son la trompeta y la flauta, porque la trompeta se la conoce desde la prehistoria. Habían formas como utilizaban, por ejemplo, cuernos, diferentes tribus de animales, y bueno, después se fue volviendo a la trompeta moderna, que de hecho la trompeta moderna entre comillas, porque surgió en el siglo XVIII, es decir, hace bastante tiempo ya. Y, y después la flauta, que este dato me llamó muchísimo la atención, hoy tan conocida, que uno diría, bueno, sí, la conocemos en todas partes, uno diría, ¿de cuándo será? ¿Del siglo XIX, del siglo XVI, como mucho? Bueno, se han registrado flautas que existieron de hace 35.000 años. Es decir, humanos de la prehistoria de hace muchísimo tiempo ya utilizaban como algún instrumento como la flauta. De hecho, se podría decir que capaz fue hasta de los primeros instrumentos que utilizó el ser humano. La verdad que, bueno, son bastante llamativos, hasta te diría en el caso de la trompeta, un instrumento que te diría es mucho de relación con los distintos géneros, porque suele pasar que desde el rock hasta el jazz, hasta la cumbia está en el caso de la trompeta. En el caso del piano hay una diferencia que por ahí no sé si está totalmente clara. Hay dos tipos de pianos. Primero tenés el piano de cola, que es el famoso piano largo, que tiene una especie de tapa, que eso te permite tocar las notas, las teclas, y cuando vos elevás esa tapa, ahí sale el sonido, porque obviamente las cuerdas son de un material específico justamente para generar el sonido. Y después tendremos como el teclado, que es como el piano más actualizado, donde te permite realizar sonidos electrónicos, hasta muchas veces te viene incluido los distintos instrumentos, como por ejemplo una trompeta, una batería, para hacer las distintas notas con las teclas del teclado, que es como un piano más actualizado. Pero desde mi punto de vista, no es el piano de cola, hoy en día te diría es lujoso, Sí. como por ejemplo Charly García o Paul McCartney lo utilizan. Obviamente es muchísimo más caro en cuanto a precio que un teclado que por ahí se utiliza, por ejemplo, en una banda como Marama, ¿no? Que es un sonido un poquito más pop y electrónico que un piano de cola, que obviamente es más antiguo, y cuanto más longevidad tiene el instrumento, obviamente más caro es. Claro, sí, no, definitivamente como un símbolo del lujo casi, si se quiere. De hecho, si uno piensa en la antigüedad, como las grandes orquestas, y los dos componentes principales son el violín y el piano de cola, definitivamente. Y bueno, hay que decir que hemos llegado ya al final del episodio. La verdad, me encantó esta conversación, las diferentes acotaciones que has hecho para poder ubicar a quienes nos escuchan con las diferentes utilidades que han tenido cada uno de los instrumentos, de los más usados. Hablamos de cómo se usan, cuándo surgieron, cuál es lo especial de cada uno. Así que si hay algún comentario que quieras hacer, Lichi, para cerrar, adelante. La verdad, bueno, primero, gracias por la invitación. Segundo, quería destacar por último, la flauta. Digo, no es tampoco un instrumento ni muy nuevo, que digamos, porque
¿Quién no ha tenido un papá o una mamá de que fue al colegio y le enseñaron en la flauta el himno argentino? Ni tampoco un instrumento muy antiguo, porque también hay que tener en cuenta que para la elaboración, dependiendo, ¿no? Está la flauta, está la quena, también se utilizan distintos materiales que para la prehistoria es bastante complicado conseguir y razonar para ese momento. Así que quería terminar de acotar esta información y nuevamente muy agradecido por esta invitación, y esperemos que también del otro lado no solamente surjan dudas de otros instrumentos, sino que también por lo menos hayan tenido este panorama musical informativo en este canal que últimamente en cuanto a datos e información está bastante variado. Bueno, muchas gracias, Lichi. Hay que decir que vos tenés un programa de música que se especializa en las novedades musicales de todo tipo, súper interesante. Estás en Instagram, si querés mencionarlo, lo vamos a poner abajo del video para que lo puedan buscar, para que puedan acceder. Así que si querés decirle al público dónde estás. Sintonía 27, lo repito el nombre, igual no, ahí vas a dejar el link en la descripción y el nombre de la página, así se puede por ahí entender mejor, porque muchas veces suele pasar que en las redes sociales, viste, tienen distintos mecanismos de búsqueda, ya sea el guión bajo, el puntito, y por ahí se hace más perfecto, complicado. Así que bueno, Sintonía 27. Excelente, bueno, muchísimas gracias, Lichi. Y ahora sí, ya nos despedimos y nos veremos en la próxima semana en una nueva edición de Un Remedio Podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima. Chau, chau.